nombre es Samantha Dávila. Mi nombre es Lina Garavito. Y mi nombre es Alejandra Pérez. Le queremos dar la bienvenida a todos y a todas a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema clave en la agenda internacional, que es qué papel juega el tráfico de drogas en el tablero geopolítico global. El narcotráfico ya no se entiende solo como un asunto criminal, sino como un fenómeno que atraviesa la seguridad de los estados, la diplomacia, la economía y hasta la estabilidad de las regiones. Exacto, desde finales del siglo XX, como señalan los informes de la UNODC del 2010, las drogas pasaron de ser un problema local a consolidarse como un desafío global. Y no solo por el dinero que generan, sino porque financian conflictos armados y también alimentan las economías ilícitas y generan tensiones diplomáticas. Y lo interesante es que hoy, en pleno 2025, seguimos viendo que el narcotráfico no ha disminuido. Al contrario, en World Drug Report del 2025 se muestra que los grupos criminales están utilizando rutas a través de zonas de guerra y expandiéndose hacia drogas sintéticas como el fentanilo. Esto demuestra que el fenómeno es dinámico, adaptable y muy difícil de controlar. Bueno, primero enfoquémonos en el narcotráfico y el conflicto armado. Un primer aspecto clave es cómo el narcotráfico financia la guerra. En Colombia, por ejemplo, los grupos armados como las FARC financian sus propias operaciones como la cocaína. Lo mismo ocurre en Afganistán, donde los talibanes han usado el opio como fuente de ingresos. Esto los documenta Shaha, creo que se dice así, Mohammadi, Basir y Sobatin en el 2022, quienes hablan del vínculo entre insurgencia y drogas en Asia Central. Claro, y esto no solo sostiene a los grupos armados, sino que también alimenta lo que se llama economías de guerra en la frontera entre Colombia y Ecuador, como por ejemplo la circulación de las drogas y las armas, ya que esto crea como que un sistema de violencia transnacional, como lo analiza Vélez Tangarife en el 2021. Y si lo miramos de una forma crítica, aquí podemos ver que el narcotráfico no es solamente un delito, es un recurso estratégico para los actores insurgentes, pero ojo, si reducimos todos los conflictos al narcotráfico, corremos el riesgo de invisibilizar otras causas como la desigualdad o la exclusión social. En este segundo punto vamos a hablar sobre el impacto en las relaciones diplomáticas. El narcotráfico también define relaciones entre estados. Pensemos en Estados Unidos, que convirtió la lucha antidrogas en un eje de su política exterior. El Plan Colombia es un ejemplo. Fortaleció el aparato militar, pero subordinó la política de seguridad colombiana a intereses externos. Y lo mismo vemos hoy en el caso del fentanilo. Las tensiones entre Estados Unidos, México y China por el control de precursores químicos, ya que esto muestra cómo las drogas sintéticas son un tema de geopolítica, como lo plantea un informe de Brookings Institution en el 2023. Aquí la crítica es que estas políticas, aunque refuerzan la cooperación, muchas veces generan dependencia y no resuelven el problema de fondo. Un ejemplo es que muchos autores han dicho que nos hemos librado de una guerra de las drogas, pero no una guerra contra las causas, en el caso del narcotráfico. En el tercer punto tenemos las estrategias globales y limitaciones. La lucha internacional se ha basado en la erradicación de cultivos, interdicción, persecución judicial y control de persecuciones. Pero todas estas estrategias tienen limitaciones. Está el llamado efecto globo, cuando la persecución en un país desplaza la producción hacia otro país. Exacto. También está la corrupción institucional, ya que esto permite la infiltración de las redes criminales. En el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el 2025, señala en su internacional Narcotics Control Strategy Report. Y no podemos olvidar el costo humano tampoco. Según la LSE Journal of Illicit Economies and Development del 2022, habla que la militarización ha incrementado la violencia en América Latina. Esto nos obliga a preguntarnos si estas políticas realmente resuelven el problema o solo lo perpetúan. Cuarto punto, políticas alternativas y futuro. Ante estas limitaciones, algunos países han empezado a experimentar con políticas de reducción de daños, programas de salud pública y prevención del consumo. Por otro lado, también están las iniciativas de sustitución de cultivos, ya que esto funciona solo si hay las inversiones reales en el desarrollo rural. La UNODC del 2025 insiste en que sin las alternativas económicas, los campesinos terminan regresando a los cultivos ilícitos.
También en lo internacional la clave es la cooperación, pero una cooperación que respete las soberanías y priorice los derechos humanos, que evite que la lucha antidrogas se convierta en un pretexto de intervención externa, como lo advierte la Vanderbilt Law Review de 1990, desde hace décadas. Ya hemos visto cómo el narcotráfico atraviesa conflictos, relaciones diplomáticas y estrategias globales, pero creo que es clave profundizar en el contexto histórico para entender por qué estamos donde estamos el día de hoy. Totalmente de acuerdo, ya que todo empezó en los años 70, cuando Richard Nixon declaró oficialmente la War on Drugs. Desde entonces, el narcotráfico se volvió un problema de seguridad global y no solo un asunto interno. La Vanderbilt Law Review en los 1990 señala que en ese momento marcó el inicio de la internacionalización del tema. Y también en los años 80, con Reagan, esta guerra se intensificó y coincidió con el auge del cartel de Medellín y el de Cali. Como analizaron Rosen y Cepeda en el 2021, Colombia se convirtió en el epicentro de la cocaína y el laboratorio de políticas antidrogas. Y después, en los 90, México asumió un rol protagónico. Cuando cayeron los grandes carteles colombianos, muchas rutas de la cocaína hacia Estados Unidos quedaron en manos de carteles mexicanos. Eso explica por qué hoy grupos como el Cartel de Sinaloa o el CJNG son actores globales. Como quinto punto, el narcotráfico y los conflictos armados, vamos a hablar en que el narcotráfico también ha alimentado los conflictos armados. En Colombia, las FARC y otros grupos armados financiaron su lucha con cocaína. Y es que, por ejemplo, en Afganistán, el opio fue la clave para sostener a los talibanes. Shah Mohammadi et al. 2022 muestra cómo el tráfico de drogas en Asia Central es inseparable de la insurgencia. Y en África, países como Guinea, Bissau son considerados narcoestados, porque las redes criminales han penetrado la política y el ejército. Informes de la ONU y de la Unión Africana lo han documentado ampliamente. En el sexto punto vamos a hablar sobre las rutas globales del narcotráfico. Hablemos un poco de las rutas. La cocaína de Colombia y Perú pasa por Centroamérica, México y el Caribe hacia Estados Unidos, pero también cruza por África Occidental hacia Europa. Exactamente, y es que según la UNODC del 2025, en España, Bélgica y Países Bajos son hoy los puntos de entrada clave a Europa. Con la heroína, Afganistán sigue siendo el gran productor. La droga llega a Europa a través de la ruta de los Balcanes y hacia Asia por Irán y Pakistán. Y con respecto a las drogas sintéticas, el panorama es diferente. El fentanilo se produce como precursores químicos que provienen en gran parte de China. Llegan a México y de ahí a Estados Unidos. La Brookings Institution en el 2023 advierte que este fenómeno ha convertido al fentanilo en un tema geopolítico, no solo sanitario. En el séptimo punto vamos a hablar del impacto económico y diplomático. El narcotráfico impacta la economía global, claramente. Según el Banco Mundial, más del 2% del PIB mundial corresponde a dinero ilícito y gran parte proviene de drogas. Ese dinero se blanquea en bancos internacionales, inmobiliarias y hasta en empresas legales. Y diplomáticamente, el narcotráfico ha servido como argumento de intervención. El Plan Colombia y la iniciativa Mérida son ejemplos de cómo Estados Unidos condiciona ayuda militar a políticas antidrogas. Pero esas políticas muchas veces generan dependencia y no resuelven el problema de fondo. Como dicen varios autores, tenemos una guerra contra las drogas, pero no una guerra contra las causas del narcotráfico. Recientemente, Estados Unidos desertificó a Colombia por fallar demostrablemente en su compromiso internacional de la lucha contra el narcotráfico, señalando que los cultivos de coca han alcanzado niveles récord, esos niveles siendo 253.000 hectáreas en 2023, y que la erradicación ha sido insuficiente. Esta medida tiene implicaciones diplomáticas evidentes. Podría reducir la ayuda internacional, generar sanciones o restricciones y debilitar la confianza entre países aliados. Pero también abre un debate importante, que es qué tan realistas y justas son las expectativas de Estados Unidos sobre los esfuerzos de Colombia bajo las condiciones políticas y económicas actuales. Es que esta situación es muy grave. Escuchen esta noticia.
Bueno, esta noticia es de una fuente que se llama Reuters del 16 de septiembre del 2025. La noticia encabeza: Estados Unidos desertifica a Colombia por su desempeño en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos designó oficialmente a Colombia, junto con Venezuela, Bolivia, Afganistán y Birmania, como países que han fallado demostrablemente en cumplir sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico durante el último año. El caso de Colombia, la razón principal de la desertificación fue el aumento récord de cultivos de coca, como acabamos de decir, 253.000 hectáreas en 2023, y una estrategia antidrogas considerada poco efectiva o especialmente en lo que se respecta a la erradicación. Aunque la administración estadounidense emitió un waiver que permite que continúen ciertos programas de cooperación, como los de las fuerzas de seguridad, esta decisión marca una importante tensión diplomática y podría tener consecuencias en la financiación externa que recibe Colombia, siendo esto algo muy grave que de verdad puede afectar mucho a todos estos países que mencionamos y puede afectar demasiado la lucha contra las drogas internacionalmente, porque como hemos hablado mucho, todo esto es un sistema global, no son que las drogas de Colombia se quedan en Colombia, sino que todos se están moviendo y se están conectando entre distintos grupos ilícitos y entre distintos países. Entonces, esto sí traería muchas consecuencias a estos relacionamientos entre países y en sí a la lucha contra las drogas. En este punto 8 tenemos las estrategias y limitaciones. Las estrategias clásicas han sido la erradicación, la interdicción y la persecución judicial. Pero estas medidas solamente desplazan el problema. El efecto globo es evidente cuando la cocaína cae en Colombia y aumenta en Perú o Bolivia. Para los que no saben, el efecto globo es un término que se utiliza como cuando en un lugar se reduce algo, se suprime algo, se elimina o se intenta erradicar y el problema surge en otro territorio. Por ejemplo, en el caso de las drogas, como estaba diciendo el ejemplo, entonces estamos diciendo que se está controlando la cocaína en Colombia, se reduce en Colombia, pero el problema no se elimina, sino que se traslada a Perú o a Bolivia y allá incrementan las cantidades de cocaína, la producción de cocaína, y se vuelve un problema que simplemente se va moviendo y nunca se logra eliminar. Por el otro lado está lo que es la corrupción, ya que es un factor crítico. El International Narcotics Control Strategy Report en el 2025 muestra cómo las redes criminales logran infiltrar las policías, jueces y políticos en varios países. Además, el costo humano es enorme. La LSE, Journal of Illicit Economies and Development, de 2022 muestra que la militarización en México y Centroamérica incrementó la violencia en lugar de reducirla. Ahora, para el punto 10, vamos a hablar de las políticas alternativas y el futuro. Entonces, ante todos estos límites que ya hablamos, algunos países probaron alternativas diferentes, como en el caso de Portugal, que lo que hizo fue despenalizar el consumo en 2001 y centrarse en la salud pública. Los resultados de esto fueron positivos. Entre ellos estuvo menos muertes por sobredosis y menos contagios de VIH. Uruguay legalizó el cannabis en el 2013 para poder lograr la reducción del narcotráfico interno y poder controlar lo de las producciones. Y en Colombia se han hecho programas de sustitución de cultivos, pero la UNODC en 2025 advierte que sin inversión real en desarrollo rural, los campesinos terminan regresando a la coca. Además, también está pasando que el narcotráfico se modernizó. Entonces hoy no se utiliza lo que se utilizaba antes, sino que se añade la dark web, las criptomonedas y las redes sociales para distribuir las drogas. Entonces esto lo que hace es que cambia todas las normas del juego que ya conocíamos y hay que volver a siquiera entender cómo es que están haciendo todas estas cosas. Y esto lo que demuestra que el narcotráfico seguirá siendo un acto adaptable en la geopolítica global. Bueno, queremos conversar un poco de lo que pensamos acerca de este tema tan polémico y esta situación que se vive día a día y que uno realmente no está tan enterado y tan enfocado o sumergido en este tema.
Por ejemplo, yo pienso que el narcotráfico juega un papel central en la geopolítica global porque articula conflictos económicos, ilícitos y restricciones internacionales. ¿O ustedes qué opinan, niñas? Yo siento que estoy totalmente de acuerdo, pues es que estamos en un momento en donde todo es muy globalizado y sobre todo todo este tema de la guerra de las drogas y todo lo que pasa alrededor de ese mercado. Como decíamos ahorita, es que lo que pasa acá también está afectando lo que pasa en Estados Unidos porque nosotros podemos tener entonces el sembrado de la cocaína y la producción, pero se está mandando eso allá y allá se consume y se vuelve un problema de salud pública, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante que en todos esos estudios de la geopolítica que se hacen y sobre todo los líderes de todos estos países tengan como conversaciones y momentos de diálogo donde puedan como buscar la mejor forma de afrontarla, pues como los problemas que surgen al respecto. Pues yo opino que con respecto a los resultados de la guerra contra las drogas, esto muestra que necesitamos como que un enfoque más amplio que combine como que la justicia, el desarrollo y la salud pública. Y es que en definitiva el narcotráfico no es solo un mercado ilegal, es un actor geopolítico y para enfrentarlo, más que represión, se requieren políticas innovadoras que aborden tanto la oferta como la demanda. Y es lo que hablábamos, y por ejemplo en Estados Unidos están tratando con las adicciones a las sustancias o buscando nuevas formas de regular el consumo, el mercado también va a caer desde acá para los mismos grupos al margen de la ley que la están produciendo y la están mandando. Va a haber una dificultad nueva, una situación diferente porque no hay quien la compre. Y eso, como decíamos, eso cambia todo, cambia la estructura de todo. Y es que, por ejemplo, acá se lleva haciendo este debate de si legalizar o no el consumo recreativo de cannabis. Y pues lleva haciendo una comunicación muy larga al respecto, mucho diálogo, pero es como en otros países, ¿qué beneficios hay si se vuelve regulado y se vuelve legal acá en Colombia? Yo opino que si la marihuana se vuelve regulada en Colombia, puede dar mucho trabajo, puede ayudar a la salud pública, puede ayudar sobre todo a la economía, porque realmente la venta de estos productos que siempre se va a vender, o sea, nunca en ningún momento se va a dejar de vender, si se siguen vendiendo, pues le puede ayudar mucho a la economía. Este dinero en este momento es para los grupos ilícitos, para los grupos que pues apoyan eso, pero pues no ayudan al Estado ni al público. Sí, también si estamos hablando de que es una marihuana que va a tener, pues como todos los cuidados, va a tener que cumplir con normas de salubridad y todo eso, estamos seguros de que no, pues no corremos el riesgo de que la marihuana tenga otras drogas, como a veces tiene LSD o a veces tiene pues como rastros de otras drogas, que es lo que hace que también se vuelva un poco más adictiva y pueda reducir también los consumos de marihuana. Sí, eso es todo por el capítulo de hoy, respondiendo a la pregunta de qué papel juega el tráfico de drogas en el tablero geopolítico global. Nuestras opiniones también basadas en hechos reales, noticias y mucha información. Esperamos que también haya sido una fuente de información importante para que ustedes también puedan hablar del tema, discutir, dialogar, porque construyendo esas opiniones a través del diálogo se puede llegar a mejores resultados, a mejores respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.